Historias para aprender español. En este video escucharás una historia para aprender español. Luego de escuchar la historia verás unas preguntas para evaluar el entendimiento que tuviste de la historia. Y al final del video habrá una serie de palabras que pueden que no sepas. Para ver la traducción del video a tu idioma, presiona en la sección de los subtítulos en YouTube y selecciona tu idioma. Así podrás ver los subtítulos en español y el de tu idioma al mismo tiempo. Si no quieres que esto suceda, desactívalos y solo verás los subtítulos en español. Antes de ver la historia, por favor, suscríbete. Era un sábado por la mañana y el sol brillaba en el cielo sin nubes. En la ciudad de Barranquilla, un grupo de 5 amigos se preparaba para una aventura especial. No iban a buscar tesoros ni a explorar islas desconocidas. Su misión era más importante, limpiar la playa de su querida ciudad. Los amigos se llamaban Ana, Luis, Marta, Pablo y Sofía. Todos ellos amaban el mar y pasaban mucho tiempo en la playa. Pero últimamente, notaron que había más basura en la arena. Botellas de plástico, bolsas, latas y hasta zapatos viejos. No era el lugar hermoso que recordaban. Tenemos que hacer algo, dijo Ana con determinación. No podemos dejar que nuestra playa se convierta en un basurero. Tienes razón, exclamó Luis. Podemos organizar una jornada de limpieza. Si todos ayudamos, podemos hacer una gran diferencia. La idea entusiasmó al grupo. Decidieron que el próximo sábado sería el gran día. Durante la semana, prepararon todo lo necesario. Compraron guantes para proteger sus manos, bolsas grandes para la basura y prepararon carteles para invitar a más personas a unirse a su causa. Llegó el día esperado y los amigos se encontraron en la playa temprano por la mañana. El sol aún no calentaba demasiado y la brisa del mar era fresca. Ana, Luis, Marta, Pablo y Sofía comenzaron a recoger la basura, separándola para reciclar lo que se pudiera. Al principio, eran solo ellos 5, pero poco a poco, más personas se acercaron. Algunos habían visto los carteles, otros simplemente pasaban por allí y decidieron ayudar. Niños, jóvenes y adultos, todos trabajaban juntos por un mismo objetivo. La playa se fue llenando de gente con bolsas en las manos, inclinándose para recoger cada pedazo de basura que encontraban. La tarea era grande, pero el entusiasmo era aún mayor. Cada botella recogida, cada papel levantado, cada lata en la bolsa, era un pequeño triunfo. Después de varias horas, la diferencia ya se notaba. Donde antes había montones de residuos, ahora había arena limpia. La playa empezaba a parecerse al lugar que los amigos recordaban con tanto cariño. Mira todo lo que hemos logrado, dijo Marta, admirando el trabajo de todos. Es increíble lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Los amigos se sentían orgullosos y felices. Habían comenzado como un pequeño grupo y ahora eran parte de algo mucho más grande. La comunidad se había unido para cuidar su playa, su hogar. La jornada de limpieza fue un éxito. No solo limpiaron la playa, sino que también crearon conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Los amigos sabían que este era solo el comienzo. Había mucho más por hacer, pero estaban listos para enfrentar el desafío. Después de la exitosa jornada de limpieza, los amigos se sentaron en la arena para descansar. Miraron alrededor y vieron la playa limpia. Estaban muy contentos. Hemos hecho un buen trabajo, dijo Pablo con una sonrisa. Sí, respondió Sofía. Pero hay que seguir cuidando la playa. No queremos que vuelva a estar sucia. Los amigos pensaron en cómo mantener la playa limpia. Podemos venir cada semana, propuso Marta. Así, podemos recoger la basura antes de que sea mucho. Buena idea, dijo Luis. Y podemos hablar con la gente de la ciudad para que nos ayuden. Ana sacó su teléfono y tomó fotos de la playa limpia. Voy a poner estas fotos en internet, explicó. Así, más personas pueden ver nuestro trabajo y quizás quieran ayudar. Los amigos estuvieron de acuerdo y empezaron a planear la próxima jornada de limpieza. Decidieron hacer carteles nuevos y hablar con sus familias y amigos para invitarlos.
La semana siguiente, volvieron a la playa. Esta vez, más personas se unieron a ellos. Había grupos de estudiantes, familias y hasta algunos turistas. Todos trabajaron juntos y la playa quedó aún más limpia que la vez anterior. Esto es increíble, dijo Ana. Mira cuántas personas vinieron a ayudar. Es verdad, dijo Luis. Creo que estamos haciendo una diferencia. La noticia de la limpieza de la playa se extendió por la ciudad. La gente empezó a hablar de los amigos y su proyecto. En la escuela, en el trabajo, en las tiendas, todos conocían la historia de la playa limpia. Un día, un hombre que trabajaba en el gobierno de la ciudad se acercó a los amigos. He oído hablar de lo que están haciendo, les dijo. Es un trabajo muy importante. Queremos ayudar. Los amigos se alegraron mucho. Con la ayuda del gobierno, podrían hacer aún más. El hombre les ofreció materiales para limpiar y les dijo que iban a poner más basureros en la playa. Con cada semana que pasaba, la playa se veía mejor. Los amigos seguían trabajando duro y la gente de la ciudad también. La playa de Barranquilla se estaba convirtiendo en un ejemplo para otras ciudades. Los amigos sabían que tenían que seguir trabajando. No era fácil, pero era importante. La playa era su lugar especial y querían cuidarla. La playa de Barranquilla estaba cambiando. Cada sábado, los amigos y los voluntarios se reunían para limpiar. La gente empezó a notar la diferencia. La arena estaba más limpia y el agua más clara. Los animales marinos también estaban más felices. Una mañana, mientras recogían basura, Ana encontró algo en la arena. Era una botella de vidrio con un papel dentro. Un mensaje en una botella. Exclamó. Todos se acercaron para ver. Con cuidado, sacaron el papel. Era un dibujo de la playa con un «gracias» grande. Alguien había notado su trabajo y quería agradecerles. Los amigos se sintieron muy felices. Su esfuerzo valía la pena. Ese día, decidieron hacer algo nuevo. Vamos a hacer carteles educativos, propuso Sofía. Podemos enseñar a la gente cómo reciclar y por qué es importante mantener la playa limpia. Todos estuvieron de acuerdo. Pasaron la tarde diseñando los carteles. Dibujaron animales marinos y escribieron consejos sencillos. Usa menos plástico, recicla tus residuos, cuida la naturaleza. La semana siguiente, colgaron los carteles en la playa. La gente se detenía a leerlos. Algunos tomaban fotos y otros preguntaban cómo podían ayudar. Los amigos explicaban y daban ejemplos de cómo cambiar pequeñas cosas en casa. Los niños de la escuela cercana vinieron a la playa para aprender. Los amigos les mostraron cómo recoger la basura y separarla. Los niños estaban emocionados y querían ayudar. Vamos a ser protectores de la playa, decían. La noticia de la playa limpia llegó a otras ciudades. Grupos de otras partes querían aprender cómo hacer lo mismo. Los amigos de Barranquilla se convirtieron en maestros. Enseñaban a otros cómo cuidar sus playas. Un día, un grupo de científicos visitó la playa. Estaban estudiando el mar y los animales. Su trabajo es muy importante, les dijeron a los amigos. Están ayudando a salvar el océano. Los amigos no podían creerlo. Empezaron limpiando su playa y ahora estaban ayudando al mundo. Se sentían orgullosos y sabían que tenían que seguir. La playa de Barranquilla era un ejemplo. La gente venía de lejos para verla. Los amigos habían creado algo grande. Y todo empezó con un pequeño paso. La playa de Barranquilla era ahora un lugar de encuentro para los que querían un mundo mejor. Los amigos, Ana, Luis, Marta, Pablo y Sofía, se habían convertido en héroes locales. Su proyecto de limpieza había inspirado a muchos. Un sábado, mientras recogían la basura como siempre, un grupo de artistas se acercó a ellos. Nos encanta lo que están haciendo, dijeron. Queremos crear algo bonito para la playa. Los artistas tenían una idea. Querían hacer esculturas con la basura recogida. Así, podrían mostrar la belleza que se puede encontrar en las cosas que se desechan.
Los amigos estuvieron de acuerdo y juntos empezaron a trabajar en las esculturas. Con botellas de plástico, latas y trozos de madera, crearon figuras de peces, aves y tortugas. Las esculturas eran grandes y coloridas. La gente se detenía a mirarlas y a tomar fotos. Es arte con un mensaje, explicaba Ana a los que preguntaban. La playa se llenó de vida y color. Las esculturas recordaban a todos la importancia de reciclar y cuidar el medio ambiente. Los niños jugaban alrededor de ellas y los adultos reflexionaban sobre el impacto de la basura en la naturaleza. Un día, una maestra de una escuela cercana trajo a sus alumnos a la playa. Quería que vieran el trabajo de los amigos y las esculturas. Los niños escucharon atentos mientras los amigos les contaban sobre la limpieza de la playa. ¿Podemos hacer una escultura nosotros también?, preguntó uno de los niños. Los amigos sonrieron y asintieron. Ese día, los niños recogieron basura y, con la ayuda de los artistas, crearon su propia escultura. Era un gran sol que brillaba sobre la playa. La historia de la playa limpia y las esculturas llegó a los periódicos y la televisión. Personas de otras ciudades venían a visitar y aprender. La playa de Barranquilla se había convertido en un ejemplo de cómo la comunidad puede cambiar las cosas. Los amigos seguían reuniéndose cada sábado para limpiar. Pero ahora, también organizaban talleres de arte y reciclaje. La playa era un lugar de diversión y aprendizaje. Y todo gracias al esfuerzo de un pequeño grupo de amigos. La playa de Barranquilla se había convertido en un lugar de inspiración. Las esculturas hechas de basura reciclada eran un recordatorio constante de lo que se podía lograr con trabajo en equipo y dedicación. Ana, Luis, Marta, Pablo y Sofía seguían liderando la iniciativa, pero ahora contaban con la ayuda de toda la comunidad. Un día, mientras los amigos organizaban otra jornada de limpieza, un grupo de empresarios locales se acercó a ellos. Estamos impresionados con su labor, dijeron. Queremos apoyarlos y hacer algo por la playa también. Los empresarios propusieron instalar estaciones de reciclaje en toda la playa y ofrecieron patrocinar eventos educativos sobre el medio ambiente. Los amigos estaban emocionados. Con este apoyo, podrían expandir su proyecto y educar a más personas sobre la importancia de cuidar la costa. Con las nuevas estaciones de reciclaje, la playa se mantuvo aún más limpia. Los visitantes se acostumbraron a separar sus residuos y a usar menos plástico. Los eventos educativos atrajeron a escuelas de toda la ciudad, y los niños aprendieron jugando sobre cómo proteger la playa y el océano. La playa de Barranquilla era ahora un ejemplo de sostenibilidad. La gente de otras ciudades venía a aprender y a llevarse ideas para implementar en sus propias comunidades. Los amigos se habían convertido en líderes ambientales, y su mensaje se extendía más allá de su ciudad. Pero no todo era trabajo. Los amigos también se aseguraban de disfrutar la playa que tanto amaban. Organizaban picnics y juegos en la arena, siempre asegurándose de dejar todo limpio al final del día. La playa era su lugar de diversión, su refugio y su fuente de inspiración. Los meses pasaron y la playa de Barranquilla se convirtió en un lugar aún más especial. Ana, Luis, Marta, Pablo y Sofía habían visto cómo su pequeño proyecto creció hasta convertirse en un movimiento que transformó no solo la playa, sino también la mentalidad de la gente. La última jornada de limpieza del año estaba por comenzar. Los amigos se reunieron en la playa, como siempre, pero esta vez había algo diferente. La comunidad había organizado una fiesta para celebrar el éxito de la iniciativa. Había música, comida y juegos para todos. Es increíble ver lo lejos que hemos llegado, dijo Luis mientras miraba a su alrededor. Todo empezó con una idea y ahora mira todo esto. Es verdad, respondió Marta. Hemos aprendido mucho y hemos conocido a personas maravillosas en el camino. Durante la fiesta, se entregaron premios a los voluntarios más dedicados. Los niños que habían participado en los talleres mostraron sus proyectos de reciclaje. Los artistas presentaron nuevas esculturas. La playa estaba llena de alegría y color. Al final del día, los amigos se tomaron de las manos y miraron el atardecer. El cielo estaba lleno de colores y el mar reflejaba la luz del sol. La playa estaba limpia y hermosa,
justo como la habían soñado. Esto no es un adiós, dijo Ana. Es solo el comienzo. Seguiremos cuidando nuestra playa y enseñando a otros a hacer lo mismo. Los amigos se abrazaron y prometieron seguir trabajando juntos. Sabían que lo que habían logrado era importante, pero también sabían que aún había mucho por hacer. La playa de Barranquilla era ahora un símbolo de esperanza y cambio. Una prueba de que cuando las personas se unen por una buena causa, pueden lograr cosas increíbles. Ahora haré unas preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo. Pregunta 1. ¿Qué hicieron los amigos los sábados por la mañana? Opción A. Buscar tesoros en la playa. Opción B. Explorar islas desconocidas. Opción C. Limpiar la playa de su ciudad. Pregunta 2. ¿Qué recursos compraron los amigos para ayudar en la limpieza? Opción A. Gafas de sol y sombreros. Opción B. Guantes, bolsas grandes y carteles. Opción C. Cámaras fotográficas y teléfonos móviles. Pregunta 3. ¿Qué encontró Ana un día mientras recogía basura en la playa? Opción A. Una botella de vidrio con un mensaje adentro. Opción B. Un tesoro enterrado en la arena. Opción C. Un mapa antiguo de la ciudad. Pregunta 4. ¿Qué propuso Sofía hacer después de encontrar algo entre la basura? Opción A. Hacer carteles educativos sobre la limpieza de la playa. Opción B. Organizar talleres de arte y reciclaje. Opción C. Colgar esculturas hechas de basura en la playa. Pregunta 5. ¿Qué ofrecieron los empresarios locales para apoyar el proyecto de limpieza de la playa? Opción A. Instalar estaciones de reciclaje y patrocinar eventos educativos. Opción B. Organizar fiestas en la playa todos los fines de semana. Opción C. Comprar todas las esculturas hechas de basura para exhibirlas en la ciudad. Palabras que puede que no sepas. Explorar. Desconocido. Misión. Plástico. Bolsa. Lata. Basura. Con determinación. Basurero. Jornada. Guante. Cartel. Brisa. Reciclar. Triunfo. Residuo. Orgulloso. Conciencia. Contento. Sonrisa. Sucio. Turista. Tienda. Gobierno. Materiales. Animales marinos. Arena. Naturaleza. Héroe. Artista. Escultura. Voluntario. Patrocinar. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo.